A veces, el acto de bondad más pequeño puede resonar de maneras que nunca imaginaste. Un camionero ayudando a una anciana bajo la lluvia parecía algo común en ese momento. Pero meses después, cuando quedó atrapado en una despiadada tormenta de nieve, ese único gesto regresó como un salvavidas. Con frío, solo y desesperado, aprendió que la compasión tiene un poder mucho mayor del que cualquiera imagina. Puede salvar vidas en las horas más oscuras. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La lluvia caía como si el cielo se hubiera desgarrado, golpeando la estrecha carretera de montaña en láminas tan espesas que difuminaban el mundo en una neblina plateada. Los limpiaparabrisas de Jake se deslizaban frenéticamente, pero la tormenta se rió de su esfuerzo. Guió su camión de 18 ruedas hacia el arcén. El profundo estruendo del motor diésel se ahogó en el rugido del agua. Decidió esperar. No tenía sentido arriesgarse a una navaja en el pavimento resbaladizo. Entonces la vio. A través del velo de lluvia, una anciana caminaba con dificultad por la acera, a no más de 70 metros de distancia. Agarraba 2 bolsas de supermercado tan llenas que las asas de plástico se le clavaban en las manos. Sus delgados hombros se inclinaban hacia adelante como si el peso fuera a romperlos. Su abrigo, una prenda marrón descolorida que probablemente alguna vez fue cálida, se le pegaba como papel mojado. Su cabello gris pegado a la frente asomaba por debajo de un paraguas torcido que no la mantenía seca. Jake podría haberse quedado en el taxi. La calefacción zumbaba, la lluvia era helada y su agenda de entregas era apretada. Pero algo en la forma en que sus dedos se agitaban alrededor de esas bolsas le oprimió el pecho. Sin pensarlo, agarró su chaqueta, empujó la puerta y se metió bajo el aguacero. Agujas frías de lluvia le apuñalaban la piel mientras corría hacia ella, sus botas chapoteando en charcos que le llegaban hasta los tobillos. Ella se quedó paralizada al verlo, sobresaltada, recelosa. Pero cuando Jake le quitó las bolsas de las manos con cuidado, no se resistió. «Déjame», dijo, con voz serena a pesar de la lluvia torrencial. Ella asintió levemente, con los labios apretados y los ojos llenos de cansada gratitud. Caminaron las 2 manzanas hasta su pequeña casa de ladrillo en silencio, mientras la tormenta rugía a su alrededor. En el porche, ella le dio las gracias en voz baja, ofreciéndole café para calentarse, pero Jake negó con la cabeza. El camino llamaba, y el tiempo nunca estaba del lado de un camionero. Lo que ninguno de los dos sabía era que este breve encuentro bajo la lluvia no había terminado. Era el primer paso de un círculo de bondad que un día se cerraría en un lugar mucho más frío, mucho más solitario y mucho más peligroso de lo que ninguno de los dos podía imaginar. 2 meses después, el mundo que rodeaba a Jake no se parecía en nada a aquella tarde lluviosa. El pueblo de montaña estaba ahora sepultado bajo una salvaje tormenta invernal. La nieve caía con tanta fuerza que borraba el horizonte, engullendo la carretera en un vacío blanco. El camión de Jake avanzaba lentamente, con los neumáticos chirriando contra el hielo y la calefacción a tope para mantener la cabina caliente. Había superado muchos inviernos antes, pero este se sentía diferente. Más pesado, más peligroso. Entonces, sin previo aviso, las luces del tablero parpadearon. El motor tosió, se estremeció y se apagó. Silencio, salvo por el aullido del viento. Jake volvió a encender. Nada. Revisó el indicador. El combustible estaba bien, pero algo en el fondo del motor había fallado. Agarró sus guantes y salió. El viento lo golpeó como un muro, llenándole los ojos de nieve hasta que apenas pudo ver sus propias botas. Levantó el capó, pero el frío le mordió la mano tan rápido que perdió la sensibilidad en los dedos. Su aliento se convirtió en hielo en su barba. En cuestión de minutos, supo la verdad.
Esto no era algo que pudiera arreglar al costado del camino. De vuelta adentro, la calefacción había desaparecido. La temperatura en la cabina bajó rápidamente. Se envolvió en su fina manta, revisando sus provisiones. Un termo de café tibio, unas cuantas barras de proteínas, tal vez suficiente para un día, tal vez menos. Jake pidió ayuda por radio, pero la tormenta había cerrado la mitad de las carreteras. La central le dijo que podrían pasar horas, tal vez más, antes de que alguien lo alcanzara. Horas en un frío bajo cero. Había estado en situaciones difíciles antes, pero esta se sentía diferente. Esta se sentía como si la montaña misma estuviera esperando a que se rindiera. Entonces, justo cuando el frío comenzaba a calarle los huesos, un tenue resplandor apareció en la nieve arremolinada. Los faros se acercaban. Por un momento, Jake pensó que podría estar imaginándolo, pero las luces no desaparecieron. Disminuyeron la velocidad, se detuvieron y cortaron la ventisca como un faro. Una figura salió a la nieve, envuelta en un abrigo grueso. Jake entrecerró los ojos a través de la escarcha en su ventana y se congeló. Conocía ese rostro. La figura empujó hacia adelante. La nieve se arremolinaba en violentas espirales a su alrededor. Jake apenas podía ver a través de la escarcha que cubría su ventana, pero a medida que la figura se acercaba, los detalles cortaban a través de la neblina. Cabello plateado asomando por debajo de un gorro de lana, hombros cuadrados contra el viento y un paso que transmitía una tranquila determinación. Lo golpeó como una sacudida. Era ella, la mujer de la lluvia, a la que le había llevado las compras hace 2 meses. Por un segundo, Jake pensó que el frío le había engañado la vista. Pero cuando llegó al asiento del conductor y se bajó la bufanda, su cálida sonrisa atravesó la crueldad de la tormenta. «Parece que necesitas ayuda», gritó, con voz firme a pesar del aullido del viento. Jake abrió la puerta de golpe, atónito. «¿Cómo?», preguntó. Había visto su nombre en un boletín de asistencia en carretera enviado a sus contactos locales. Antes de jubilarse, había tenido una empresa de camiones y aún mantenía una estrecha relación con sus conductores. En cuanto reconoció el nombre, supo que tenía que ir. De su camioneta, trajo mantas gruesas, un termo humeante y una bolsa de comida. El primer sorbo de café caliente le quemó la garganta a Jake, aliviando el dolor en los huesos. «Me ayudaste una vez», dijo, apretándole la manta. «Ahora me toca a mí». Llamó por radio a una grúa, su vieja grúa, y pronto los rayos de luz atravesaron la nieve al llegar el rescate. Su camión estaba enganchado y listo. La tormenta seguía rugiendo, pero por primera vez en toda la noche, Jake sintió calor. El motor de la grúa rugió al encenderse, sus faros cortando líneas nítidas a través de la nieve arremolinada. Jake se envolvió en la gruesa manta, observando cómo el enorme camión rojo era lentamente retirado. Cada ráfaga de viento se sentía menos cortante ahora, cada copo de nieve menos amenazante. Había sobrevivido a tormentas antes, pero nunca como esta. Nunca alguien aparecía justo cuando la esperanza parecía imposible. La anciana estaba a su lado, con el rostro radiante a pesar de la escarcha. Una simple sonrisa irradiaba una calidez que podía rivalizar con la calefacción que le había fallado minutos antes. Le dio otro sorbo del termo humeante, y Jake pudo sentir cómo la sangre volvía a sus dedos congelados. Habló en voz baja, casi como un susurro contra la tormenta. «No dudaste por mí bajo la lluvia. Esa amabilidad no pasa desapercibida». Jake quiso responder, decir algo que capturara la gratitud que crecía en su interior, pero las palabras se sintieron pequeñas ante la enormidad del momento. En cambio, simplemente asintió, asimilando su presencia, dándose cuenta de que un solo acto, algo tan pequeño, tan ordinario, lo había salvado de una forma que jamás imaginó.
El equipo de remolque trabajó eficientemente, enganchando el remolque, revisando las cadenas, asegurándose de que cada perno estuviera firme. El remolque de Jake, su salvavidas en innumerables viajes de larga distancia, estaba vivo de nuevo. Pero no era el metal lo que importaba. Era la conexión humana, el recordatorio de que la amabilidad circula de maneras que el mundo rara vez te cuenta. Cuando la última correa estuvo asegurada y el remolque listo para moverse, la mujer posó una mano suavemente sobre el hombro de Jake. «Me cargaste bajo la lluvia», dijo. «Ahora deja que el mundo te lleve. Nunca estás solo». Sus palabras se asentaron en él como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Una silenciosa promesa de que lo que damos regresa de maneras que no podemos predecir. Jake volvió a subir a la cabina, con el corazón latiendo de gratitud. La tormenta de nieve aullaba afuera, pero dentro sentía una calidez inesperada. Esa noche, entre el hielo, el viento y la incertidumbre, aprendió que la amabilidad no es solo un gesto. Es supervivencia. Es vida. Y es amor expresado en acción. El camión rodaba lentamente por el camino nevado, con las cadenas aferrándose al hielo, las luces de la grúa desvaneciéndose en la blanca turbulencia. Jake sintió el peso del agotamiento mezclado con asombro. Había sobrevivido la noche, había sobrevivido la tormenta, pero no fue solo su habilidad lo que lo ayudó a salir adelante. Era una amabilidad que había mostrado meses atrás, recompensada de la manera más inesperada. La anciana se había esfumado en la cabina por un momento, haciendo llamadas, preparándole un lugar cálido para descansar, asegurando la seguridad de su camión durante el largo viaje. Cuando regresó, esbozó una leve sonrisa y dijo: «No podía dejarte aquí. No después de lo que hiciste por mí». No había orgullo en sus palabras, solo la tranquila certeza de alguien que ha vivido lo suficiente para comprender el verdadero peso de la conexión humana. Jake la miró, dándose cuenta de que el mundo suele medir las acciones en dólares y horas, pero la verdadera moneda era la compasión. Un solo acto de ayuda, llevar bolsas de la compra en medio de una tormenta, se había multiplicado por 10. Él había estado al borde de la desesperación, con frío y aislado, y sin embargo, ella se había mostrado cálida e inquebrantable, acortando la distancia entre la impotencia y la esperanza. Esa noche de invierno, las montañas aullaron y la nieve cayó sin cesar. Pero Jake comprendió algo profundo. La bondad nunca se desperdicia. Actúa silenciosa, invisible, esperando el momento de caer como un rayo y cambiarlo todo. Pensó en su vida en la carretera, en los innumerables desconocidos con los que se había cruzado sin darse cuenta, y se prometió llevar esta lección al futuro. El equipo de remolque lo saludó con la mano mientras el camión desaparecía en la blanca niebla, y la anciana permaneció junto a la carretera un instante más, viéndolo marchar. Y Jake supo con una certeza que le llegó al alma que su bondad había hecho más que salvar su vehículo. Le había salvado la vida. Nunca olvidaría aquella noche, aquella tormenta, ni a la mujer que le había enseñado que incluso en los inviernos más duros, la humanidad podía brillar más que cualquier faro, más cálida que cualquier calefactor y más fuerte que cualquier tormenta.